Hola hermanos, el día de hoy, 2 de agosto del 2024. Sí, vamos, es viernes de la 17ª semana del tiempo ordinario, solo que confluyen varias cosas. Por ejemplo, hoy es día de San Eusebio de Vercelli. Vamos, es un santo interesantísimo, pero vamos, por amor, y siempre el amor está detrás de todo. Es primer viernes de mes, así que por lo tanto, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús no hay que perderla, y el otro amor, la Virgen Santísima. Hoy es día de Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de Costa Rica. Sí, mis hermanos ticos, cómo no voy a orar por ellos, pero además es la patrona de la Orden de Frailes Menores, de hecho de la familia franciscana en general. Y entonces, claro, ¿cómo no recordar a los hermanos a los que les debemos tanto? Aquí en mi país, la evangelización es trabajo de ellos y de los mercedarios, así fue, durante la época del dominio español, así que por lo tanto no puedo menos que no voy a orar por la Virgen de los Ángeles, por Nuestra Señora de los Ángeles. Bueno, empecemos. ¿Qué es lo que dice la tradición? La tradición lo que cuenta es un poco particular porque dice que en una peregrinación que se hizo a la Tierra Santa, algunos de los que peregrinaron al regresar a Italia le pidieron al Papa Liberio, acuérdense de que esto es importante, aquí la conexión es fundamental, porque Liberio va a ser el que va a comenzar la construcción de lo que hoy en día es la Basílica de pues, Santa María la Mayor, que es la primera basílica dedicada directamente a la Virgen. Entonces, por eso se le conoce a veces también como la Basílica Liberiana. Pero bueno, entonces, que le pidieron al Papa Liberio que les concediera, en donde hoy es Asís, o cerca de Asís, en el valle, pero Asís queda en una montaña, ¿no? En el valle, que se les permitiese hacer un pequeño templo donde guardar las reliquias que habían traído de la Tierra Santa. Entre las que habían traído, habían reliquias del lugar donde hoy en día queda la Basílica de la Dormición. Acuérdense que los ortodoxos llaman dormición, nosotros decimos de la Asunción. Entonces, Asunta, la que está junto a los ángeles. Entonces, fíjense, entonces, por eso el detalle. Y entonces se llamaba así, la iglesita se llamaba originalmente de Nuestra Señora del Tránsito, pero no se decía la Asunción propiamente. Los benedictinos, pues San Benito, tomó esa capillita y la convirtió alrededor en un convento, en un monasterio de benedictinos. Y entonces de ahí vendrá el nombre, porque la pequeña porción, la porciúncula. Entonces de ahí el lugar, la porciúncula. Cuando los benedictinos en 1215, bueno, antes, le cedieron a Francisco, a San Francisco de Asís, la porciúncula, acuérdense que fue ahí donde fue Clara, ahí fue donde se consagró al Señor, donde le cortaron su cabello hermoso. Bueno, ahí, entonces en la porciúncula, entonces Francisco le pidió al Papa, creo que era Honorio III, y Honorio III, ya saben ustedes, la grandísima devoción que tenía a Francisco, era muy cercano a los franciscanos, de hecho era franciscano, pues, pero no porque había empezado, sino porque se hizo después. ¿Cómo se llama? Pues el Papa les concedió un 2 de agosto de 1215 que se dedicase a Nuestra Señora de los Ángeles y además concedió indulgencia plenaria para todos los que entraran ahí. Entonces, ¿de dónde viene eso? Se dice que Francisco tuvo una aparición y que esa aparición fue precisamente de la Virgen y del Señor Jesús a Francisco, que le pedían que quedara esto. Entonces, el 2 de agosto, pues como les digo, queda esta celebración de Nuestra Señora de los Ángeles en el mundo franciscano. Ahora bien, en el mundo de los hermanos ticos, ahí viene otro detalle. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, miren, en la época del dominio español, a mí no me gusta hablar de colonia. ¿De acuerdo? Sí, el siglo XVIII es propiamente colonial. Ya la mentalidad de los Borbones es muy distinta a la de los Habsburgo, ¿no? Pero igual, bueno. Entonces, fíjense, resulta ser que, ya saben ustedes, hay ciudades importantes. San José va a adquirir importancia más adelante, pero realmente en Costa Rica la ciudad que durante esta época es muy importante es Cartago. Pero Cartago tenía la característica, como pasa en la mayoría de esta época de las ciudades, de los pueblos, que había una división muy marcada. Entonces, en un lugar estaban los negros, los indios, los mulatos y los españoles.
y los criollos, ¿no? Los hijos de españoles nacidos en América también. Entonces, resulta ser que había, según lo que dicen los historiadores, y ahí en Costa Rica han hecho muy buen trabajo con respecto a este tema, ¿no? Había una cruz que se decía la cruz de Caravaca, y esa cruz marcaba el límite hasta donde podían llegar los mulatos, los pardos, bueno, en fin, y los indios en general. Bueno, entonces era una cosa, una división bien marcada. Había un templo para los indios, un templo para los negros, y otro templo para los criollos. Bueno, el asunto es que una tal Juana Pereira, aquí ya podemos quebrarnos la cabeza porque según lo que dicen los historiadores, ¿verdad? Ustedes acuérdense que yo tengo esa vena por mi lado, ese defecto si lo quieren, que una tal Juana Pereira, pero es que había un montón de Juanas ahí, y un montón de Pereira era el apellido más común en esa época entre los mulatos. Pues que una Juana Pereira un 2 de agosto de 1635, yendo a un manantial donde había, pues ahí donde salía el agua, todavía sigue saliendo agua de ella. ¿Cómo se llama? Pues ahí vio una imagencita, la agarró, porque es una cosita pequeñita, como de 20 centímetros, se la llevó para su casa y la metió en una gaveta. Al día siguiente volvió al mismo lugar y miró otra imagen. Oye, tengo dos, véngase. Y resulta que la otra había desaparecido. Ya saben, 3 veces la misma historia. Y entonces, claro, se dio cuenta, se fue a buscar al párroco, el párroco la miró, la encajonó, y después cuando él fue a buscar ya no estaba. ¿Y dónde estaba? En el manantial. Entonces, claro, ahí se dio cuenta el párroco que aquí la cosa no es de broma, ¿no? Entonces, claro, el 2 de agosto de 1635. Ya les digo, si hasta el nombre es discutible, el hecho es que, porque es una talla, es una imagen pequeña, bella, pequeña. Yo tengo la mía chiquitita. Siempre les digo, aquí tengo la imagen de la Virgen, pequeñita, la de Nuestra Señora de los Ángeles. Me encanta que sea pequeña, ¿ya? O bueno, me gustaría tenerla en grande también, pero digo, me encanta así pequeñita. Eh, ¿Cómo se llama? Pues resulta ser que es de talla, llamémosle así, indígena, ¿no? Es producto del mestizaje, el trabajo sobre la madera, el trabajo sobre la piedra, entonces acostumbraban a hacer esto, solo que está conservada, ese color medio grisáceo, a veces pareciese como que si fuera verde, pero no, realmente es como gris, coronada y bella, ¿no? Y fíjense que tiene el mismo marco similar al de la patrona de mi país, de Nuestra Señora de Suyapa. Entonces, por eso a veces uno la confunde. No, mira, ahí está. No, sí, no es Nuestra Señora de los Ángeles. Pero ahí es lo bello. ¿No? Es precioso realmente la devoción a la Madre, y más en un primer viernes, creo que nos viene bien. Bueno, por el tiempo tengo que ir a las lecturas, y vaya lecturas. Jeremías, ay Señor, pobrecito Jeremías, ¿no? Capítulo 26, versículos del 1 al 9. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo, esto dice el Señor, ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna. A ver si las escuchan y se convierten de su mala vida, y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues, esto dice el Señor, si no me obedecen ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos los profetas que sin cesar les he enviado, y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndole al pueblo, este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pobrecito Jeremías, ¿no? Si ayer nos ponía el ejemplo de ser barro en manos del alfarero, que el Señor vuelve a hacer y puede hacer con el mismo barro, no cambia el barro, perdón, pero es que hay algunos de nosotros pensamos que, claro, a mí tantas veces que el Señor me ha moldeado, pero es el mismo barro, no cambia, es con el mismo barro que se hacen las cosas, ¿no? Pues este pobre Jeremías ahora le toca hablar en tiempos del rey Joaquín. Joaquín es Jeconías. Jeconías va a ser el rey al que Nabucodonosor va a destronar en su primera llegada a Jerusalén, ¿no? Habrá otra más, la deportación general será casi 10 años más tarde, pero esta primera va a marcar la pauta. Y entonces él está anunciando eso, Jeremías está anunciando eso. Me llama la atención, cuidadito omites una de las palabras, tentación eterna. Sí, perdón, lo digo, lo admito, lo reconozco. ¿Cuántas veces la tentación de no decirlo todo? No digo no decirlo todo, sino, ay, pero es que tengo miedo de que si yo digo esto vaya a ser un poco hiriente para la gente. Claro, depende si si se dice con amor, vamos, claro que dolerá, pero no es lo mismo, ¿no? Pero es complicado.
A veces uno dice, sí, sí, yo sé que tengo que hablar en el nombre del Señor y decir las cosas, pero y sí, ahí está la tentación, ¿no? No es querer quedar bien con las personas, es darse cuenta que a veces los auditorios varían, pero nada, les dirás todo, sin omitir nada. Claro, lo mismo que ha pasado en Silo, porque Samaria había caído en el año 735 antes de Cristo, entonces, bueno, les va a pasar lo mismo y les servirá de modelo para todas las naciones el escarmiento que yo les voy a dar. Esto es fundamental. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque entonces ya se pone, como los que leían a Jeremías más adelante, aquí está el ejemplo. Si usted no quiere seguir el ejemplo, si usted no quiere cambiar de vida, si usted no quiere cambiar de actitud, y claro, que a los profetas siempre los vamos a callar, ¿no? Hay que eliminarlos a como de lugar, en las redes sociales siquiera, hay que de hacerlos desaparecer. Bueno, el Evangelio, otro. Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esta sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se acuerdan que leímos esto hace, Dios mío, qué será? Casi 5 domingos, 6, ¿ya? Pero en la versión de Marcos, la reacción. Ningún profeta es bien visto en su propia patria, en su propia casa. Qué duro, ¿no? Ese conocimiento, ¿cómo le llamamos a eso? Superficial. O sea, convivieron con Jesús años, pero nunca lo descubrieron. Nunca supieron quién era, o sea, nunca llegaron al maduro conocimiento, a la madura aceptación de que detrás de este hombre sencillo, que nunca, porque ya les digo, a mí lo que me llama la atención es de todo lo que me, ¿y de dónde saca esta su sabiduría? ¿De dónde esos milagros? ¿De dónde no está este el hijo del carpintero? Si ustedes se fijan, en ningún momento están señalando a un asunto de moral. O sea, en ningún momento dicen, y este no era el pícaro que cada vez que le encargábamos una mesita salía allá y nos cobraba de más y nunca entregaba el trabajo a tiempo. No, no dicen eso, ¿no? O sea, no tienen nada que señalarle a Jesús. Pero hasta ahí llega, fíjense, la encarnación. Claro, evidentemente llega más lejos, ¿no? Pero hasta ahí llega, hasta ese punto, hacia el parecer uno más. El pasar por uno de tantos, va a decir la carta a los filipenses, ¿no? El himno a la kenosis del capítulo 2. Claro, pasó por uno de tantos. Pues sí, así es. Pero el asunto es que yo no me vaya a pasar lo que le pasa a los habitantes de Nazaret, que él puede estar ahí y yo, sin darme cuenta, parte sin novedad, ignorando lo que está pasando. Y las preguntas son en el fondo el producto de una envidia profundísima. Bueno, ¿y este de dónde? Si este no es un pelado igual que nosotros. Hay nada, este no vale nada. Si ahí no está su familia, pues si los conocemos a todos. ¿Ya? Eso es lo difícil, ¿no? Sí, cuando eso nos pasa dentro de nuestras comunidades, ¿ya? Yo me acuerdo hace 4 años, más o menos, estaba recién llegado aquí a la parroquia, que les cuento que es mi parroquia de origen, entonces yo estoy en mi propia parroquia. Y entonces una señora se me acerca, lindísima, yo la re que te quiero, y entonces me hace así en la cabeza y me dice, ¿quién iba a decir que ibas a llegar a ser párroco aquí? Yo me reí con ella y le fue el primero que no hubiera pensado en eso soy yo. O sea que, dice, pero así, con esa ternura, que esa de como de mamá, ¿no? Haciéndome ver eso, yo me reía de eso. No, no estaba juzgando, me estaba bromeando conmigo. Pero eso es lo que nos pasa tantas veces. Y en la iglesia, pero ¿cómo es posible que este hable así? ¿Cómo de dónde le salió? Cuidado, cuidado, porque Dios puede escribir recto en renglones torcidos. Les invito a hacer oración. Reina de los cielos y Señora de los ángeles, que has recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás, te pedimos humildemente que envíes a las legiones celestiales para que, por tu mandato, persigan a los demonios, los combatan en todas partes, repriman su audacia y los devuelvan al abismo. ¿Quién como Dios, oh buena Madre? Tú serás siempre nuestro amor y nuestra esperanza. Oh Madre Divina, envía a los santos ángeles para defendernos y rechazar lejos de nosotros al cruel enemigo. Santos ángeles y arcángeles, defiéndannos y guárdennos. Reina de los cielos y Señora de los ángeles. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Eusebio de Berchel y de Nuestra Señora de los Ángeles y de San Francisco de Asís. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Muy feliz viernes. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío y espero.
Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo.